Bueno, entonces ayer les había comentado que sus compañeros habían hecho un trabajo en una comunidad y esa comunidad es la del barrio La Perseverancia. Entonces, acá les tengo, esto fue hecho por sus compañeros, se llama Perseverando. Hicieron pues una diagramación, en la parte de arriba invitaban a unas secciones ah, que tenían internamente. Lo que quisieron recuperar fue el nombre de un periódico que se hizo en el barrio La Perseverancia y resaltaron muchas cosas. De hecho, fue un sitio difícil a donde ir porque es un barrio que tiene una inseguridad alta y que de alguna forma todo es pequeño. El origen es que fue desde un inicio un barrio obrero. Digamos que hubo algunas empresas que le facilitaron a sus empleados el hecho de tener una vivienda en este lugar. Entonces, allí descubrieron que personajes como Víctor Mora, yo no sé si ustedes lo han oído mencionar, un gran atleta en Colombia, o dio sus primeros pasos en el barrio. Lo mismo fue el barrio donde vivió Gaitán. Ellos se dedicaron como a recuperar esa historia. Entonces encontraron que el barrio tenía 108 años, que encontraron personas como, por ejemplo, esta señora que se llama Rosa Poveda, que es esta señora que está acá. Esta señora empezó a hacer cultivos de, digamos, algunas plantas en su casa. Todas son plantas como aromáticas y algún tipo de cultivo que se podía hacer ahí en la casa. Resultó que ella terminó montando unos cultivos interesantísimos para poder vender a restaurantes y así ha vinculado a un montón de personas en la vida productiva. Se encontraron con que tiene un festival que se llama el Festival de la Chicha y la Dicha, y ese Festival de la Chicha y la Dicha pues ha sido emblemático. Mucha gente ha ido a ese festival. Este barrio está desde la carrera Quinta hacia la Circunvalar y si recuerdan en la Quinta está muy cerca una estación de policía y pese a que es estación grande de policía, podría dar cubrimiento de alguna forma, el barrio pues tiene su propio comando, pero es un lugar muy inseguro, es un lugar que tiene una población más bien de carácter adulto, no hay adolescentes, hay muchachos grandes, muy pocos niños. Es un barrio que, digamos, sus pobladores se han ido como envejeciendo poco a poco, entonces eso le da características específicas al sector donde uno está trabajando y por eso es que uno tiene que hacer investigación previa para saber en qué tipo de comunidad va a estar trabajando. Se encontraron también que eh, tienen en la plaza de mercado que está sobre la carrera Quinta una cantidad de lugares donde comer y estaban con nominación a un premio que se llama la Barra 2020 y la Barra 2020 es como una categorización específica, un premio que se les da a sitios que tienen muy buen producto y estaban compitiendo por eso. Resaltaron que la seguridad, por ejemplo, es un compromiso de todo el mundo porque ese es el tema que más los afecta. Por lo tanto, se dedicaron a hablar con la policía, a investigar qué pasaba, cuáles eran los frentes. Se encontraron con una junta de acción comunal nombrada pero inexistente porque no tenían cómo funcionar porque hubo un presidente de junta de acción comunal que se les llevó la plata que habían, digamos, recogido y están inmersos en un proceso. Y entonces la junta de acción comunal nueva no la han podido reconocer a causa de los problemas del anterior, que pues hay algunos inconvenientes de carácter jurídico para que la nueva junta tome posesión, entonces finalmente no se ha podido hacer absolutamente nada. Resaltaron también lo que es la actividad de un hospital que hay ahí, que está muy cerca de la universidad. Cuando uno se sube a la carrera Quinta, encuentra uno el Colegio San Bartolomé de la Merced y toma hacia el sur por la carrera Quinta. Ahí hay un hospital, no sé si es un hospital de tercer nivel o de primer nivel, no me acuerdo. Y, a ver, aquí que dice, se llama el Centro de Atención Prioritaria de Salud.
No resaltan aquí en el artículo así, a grosso modo, qué tipo de hospitales. Aquí, por ejemplo, hacen la reseña de Víctor Mora, un atleta reconocidísimo, representante de Colombia. Y se diseñaron en la última parte una sección que se llama Los del Barrio. Y los del barrio son personas que de alguna forma tienen algo que decir. Entonces, por ejemplo, el señor Armando Morales Dueñas, vendedor ambulante del barrio, pues habla para el medio y dice hace 20 años la Perseverancia era un barrio peligro, había muchos atracos y muchas peleas entre los mismos vecinos, era muy inseguro a tal punto que daba miedo y desconfianza conducir por las calles porque rompían los vidrios de los carros. Lo bueno de la perseverancia es que la gente buena nos unimos bastante y hemos tratado de luchar por el barrio. Con el transcurso del tiempo, los muchachos que precisamente comenzaron a luchar por el barrio han hecho bastantes programas como la música rap, de todo lo que es juventud, para atraer a la juventud, para tratar de llevarlos por el camino correcto. El barrio ha mejorado harto, la gente anda más consciente de luchar por su barrio para que salgamos adelante. Yo pienso que actualmente el barrio está muy genial, muy tranquilo, ha cambiado un 80%, el otro 20% se refiere al ladrón. De resto, el barriecito es muy bueno. Lo que más me gusta del barrio son los vecinos y la zona en general es muy central y muy buena. Marina Gómez dice, yo trabajo en la plaza de mercado de la Perseverancia desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Prácticamente aquí cada uno es una empresa individual porque aquí hay muchos propietarios, que el de la frutería, el de los pescados, eso sin contar que allá está la plaza de mercado donde están las verduras, las carnes, todo se encuentra acá adentro, todo se encuentra en la plaza. Aquí trabajamos de la mano con todos porque si yo tengo algo aquí para preparar, puedo ir allí y lo consigo y yo no vendo lo que el cliente quiere, yo no vendo lo que el cliente quiere, puede ir a otro que sí. Somos muy unidos. Yo viví por mucho tiempo en el barrio y nunca me pasó nada. Al menos lo puedo decir porque lo viví. Puede que exista la inseguridad, no falta el malhechor porque en todo lado lo hay, pero al menos mientras trabaje aquí y viva aquí cerca, nunca me pasó nada. El barrio La Perseverancia tiene muchas cosas positivas y a mí me gusta todo el barrio. Encontraron una frase de Jorge Eliezer Gaitán y dice, yo no soy un hombre, soy un pueblo y la voz del pueblo es superior a la de sus dirigentes, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando se construyen medios para apuntarle al desarrollo, para apuntarle a darle visualización a lo que es una comunidad, a dejar de ser invisible para la opinión pública, para las autoridades que toman decisiones sobre ella. Es muy importante trabajar de la mano de un comunicador. Obviamente todas estas cosas, por ejemplo, ellos viven específicamente de todas sus actividades de comercio y las actividades de comercio, por lo general, en su gran mayoría, según el estudio que hacen previamente, tiene que ver con los alimentos, es decir, están centrados en la plaza y la venta de productos ya elaborados o de la venta de elementos que están crudos, digamos, pues como les cuento el tema de las hierbas, en el caso de la señora, y los demás que están vendiendo cosas. Entonces, ¿cómo la gente sale del ostracismo? Buscándole ayuda, buscándole una salida a las problemáticas, haciendo visibles sus problemas. Esa es la misión del comunicador, esa es la misión de todo aquel que se va a trabajar con una comunidad y que hace un trabajo de comunicación social verdadero, de movilización social, que le permite a las personas, digamos, como salir adelante. Entonces, eso era lo que les quería contar del trabajo. Obviamente lo hicieron impreso, tuvieron que ir al Ricaurte, les ayudaron a la diagramación, hicieron sus artículos, hicieron sus secciones, lograron que de alguna forma, pues, en reuniones, como un consejo de redacción, pudieran establecer en a qué vía iba orientada el contenido del periódico. Obviamente hicieron un trabajo de investigación interesante sobre la zona, sobre el pasado, sobre las personas emblemáticas y hasta llegaron justamente en el momento de definir cómo se iba a llamar el medio,
recuperaron el nombre de un periódico que había anteriormente y pues se lo presentaron a la Junta de Acción Comunal y la Junta de Acción Comunal quedó muy impactada con el trabajo de los comunicadores de IUDC que finalmente hicieron una excelente pieza de orden comunicacional. Eso es lo que yo esperaría que ustedes hicieran bien con el trabajo investigativo y con el acercamiento a distintas temáticas que seguramente nos van a ayudar a salir adelante. Entonces quisiera saber si alguien ya, o sea, si tienen claro sus temas, qué pensaron ayer, porque es muy importante hacer este proceso de aclaración porque el tiempo es corto. Entonces, eh, empecemos por Sharik, que ya tenía un tema de salud. ¿Sigues pensando en salud? Sí, sí, señora. Ayer lo que hice fue como investigar cómo está la salud a nivel Colombia y en qué ranking se encuentra como a nivel mundial, cuáles son las problemáticas y qué es lo que le falta. O sea, lo sigo investigando para saber qué enfoque darle. Ok, perfecto. Tu eje central de búsqueda de la información, ¿cuál ha sido? Tu fuente primaria. Mm, la Organización Mundial de la Salud. Ah, ok, perfecto. Al tocar Organización Mundial de la Salud, podrías estar pensando en lo que son las políticas de la Organización Mundial de la Salud y contrastarlo un poquito con lo que hace Colombia, ¿sí? ¿Qué nos falta? Si estamos cerca, si no estamos cerca, si vamos en la vía. Porque de todas maneras el trabajo de la Organización Mundial de la Salud está ligado al desarrollo sostenible de los países y a la Agenda 2030, que es el tema central de esta clase. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta y que sobre todo también mires a autoridades locales como el ministerio y como las entidades que están, digamos, apoyando este propósito. Y bueno, no creo que nos alcance el tiempo para mirar normatividad, pero pienso que vas bien encaminada. Perfecto. Ok. Laura Piayú, Laurita, ¿hoy funciona tu micrófono? Sí. Fuerte y claro porque ya sentí que respiraste. Sí, profe. Qué bueno. ¿Qué pensaste Bueno, de tu tema? estoy, estoy pensando, no sé, profe, varios, pero quiero como enfocarme a las comunidades indígenas. Ok, Una es comunidades indígenas contemporáneas, el sí, pueblo indígena Wayuu y su vida cotidiana, las necesidades que tiene cada comunidad en Colombia, la eso vida de está bien. mujeres indígenas y su importancia en la comunidad. ¿Qué significado tienen los tejidos para cada comunidad indígena? Entonces, alguna de estas 5 tengo que elegir. Correcto. Eso, por ahí vas bien, por ahí vas bien. Entonces define de dónde proviene la información y en frente a cuál tema hay más información para que puedas lograr un buen cubrimiento y hacer un buen, digamos, contenido. Eso me parece muy bien, me parece Listo, interesante. profe. Bien. Entonces ya ahorita te digo al final. Sí, puedes ir madurando. Lo importante es ya estar enfocados y visualizar cómo qué es lo que estamos haciendo para saber si el tema vale la pena y no arrepentirnos después. O sea, hay que estar muy seguros para optimizar el tiempo. Muy bien. Nicole, me habías dicho que de pronto estabas pensando en temas de educación y de trabajo. Entonces, ¿qué pensaste ayer? Profe, yo ya creo que definí que sí, educación, y Ajá, pues voy a enfocarlo pues no he llevado más el tema, pero sí, digamos, poner, eh, bueno, hablar sobre lo que dice el Ministerio de Educación y todo eso, hablar acerca de los inconvenientes de las universidades con ujú, lo de la matrícula cero y esos temas, y, o sea, como por esos temas, ir ok, como colocando todo lo que está, por ejemplo, entraría lo del tema de las clases, se me olvidó el nombre, que unos días van y unos días no, y lo alternancia. de la alternancia, porque Ujú, hay muchos colegios que todavía no, y hay muchos padres que igual están como con ese tema. ok, Entonces, como por esa línea de temas. muy bien. Bueno, ese tema también está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante
y sobre todo que yo pienso que la pandemia ha hecho que las cosas cambien. Incluso ayer me hicieron una entrevista unos estudiantes del externado de psicología que están haciendo una investigación y la investigación es, bueno, siempre piensan en esta virtualidad, por ejemplo, cómo le va al estudiante, pero nunca lo plantean desde el punto de vista cómo le va al profesor, qué dificultades tiene, qué ve, todas esas cosas. Entonces me pareció pues muy oportuno, hicimos una entrevista como de 1 hora y él me preguntaba acerca del sistema de evaluación, que yo cómo hacía para que las clases, digamos, tuvieran algún tipo de atractivo o de variedad y obviamente pues le conté todas mis dificultades, o sea, las dificultades que tenemos todos, que es muy difícil cuando por ejemplo el estudiante cierra la pantalla y pone un bloqueo comunicacional que no le permite, o sea, si antes en el aula de clase nosotros teníamos interacción específica con el estudiante y hay signos corporales que uno, digamos, puede entender como si el estudiante está ubicado con el tema, si está de cuerpo presente y mente ausente, si está conectado con las distintas temáticas. Entonces, cuando uno tiene una clase por Zoom y todos están allí, pero lo que uno ve son las fotos como las que uno puede ver normalmente. En este momento, por ejemplo, la de Natalia, la de Mafi, la de Brian, sin necesidad de echar vainas, como dicen por ahí. Entonces, uno, por la actitud corporal, entiende qué le está pasando al estudiante, la posibilidad del docente de ayudar al estudiante en su proceso de virtualidad es nula cuando la pantalla está cerrada. Y entonces es un bloqueo de comunicación como diciendo, mira, profesor, tú estás allá, yo te escucho, yo tomo mis decisiones, pero yo no tengo contacto contigo. Eso es bien difícil hacerle entender al estudiante y adicionalmente, pues claro, hay problemas de que si abro la pantalla, pues entonces se deteriora mi conectividad y cosas de esa naturaleza. Pero es bueno que la gente haga disertaciones, porque cuando se hacen disertaciones y las personas están conectadas se me fue justamente, no, aquí estás, ya te vi, en la esquina. Cuando uno busca todos los tópicos de información, es mucho más fácil llegar a conclusiones. Entonces, interesante mirar todo eso de lo que no se ha hablado y de lo que también se ha hablado, que es en ese momento de vital importancia. Una de mis conclusiones ayer es que, ¿cuál es el modelo ideal a partir ahora de la pandemia? Yo creería que las universidades deberían tener programas virtuales con alternancia cuando se necesite, por ejemplo, ir a la universidad por laboratorios y por cosas de estas para abaratar los costos. Porque, ¿qué es lo que hace costoso un programa? Bueno, pues la cantidad de profesores, la infraestructura, una cantidad de cosas que se están usando. O sea, todo el mundo va, usa el agua, usa la energía, usa las instalaciones. Y eso, pues obviamente genera un costo de funcionamiento. Si el costo de funcionamiento en virtualidad es nulo, por ejemplo, porque los estudiantes no van, el que está haciendo la inversión en la luz, en el internet, en todo eso, es el profesor. Y eso no va dentro de su pago, eso tiene que ser como una condición que tiene que poner el profesor si quiere seguir trabajando. Entonces, hay una cantidad de problemáticas que son interesantes y que obviamente el que no lo sabe, porque ya ni tiene hijos en educación, pero de pronto tiene unos niños muy chiquitos que están en jardín, tiene que enterarse de la problemática y tiene que saber qué está ocurriendo. Entonces, es la forma de darle visualización a los problemas. Muy bien, Nicole, maravilloso. Fernanda estaba por ahí, Fernanda fue la que se me cayó. Ya apareció Fernanda. Fernanda, querida, entonces, estabas pensando en una comunidad y Pues, ¿qué resolviste o en qué vas? lo que pasa es que yo pensé mucho, es que últimamente ando trabajando mucho alrededor de mi pueblo y me gusta exaltarlo porque es un pueblo muy bonito y quería hacer, pues en este caso no se puede hacer un periódico porque no lo puedo imprimir y no lo quiero hacer tan virtual. Entonces voy a hacer como una página, un blog, que no sé qué nombre ponerle. Ahí sí tengo dos opciones. Y en este, pues, digo algo de historia, algo de la geografía del lugar. Hay una sección que se va a llamar Musicurizarte, que es de música, arte y cultura del pueblo. Y allá el pueblo se llama Villanueva La Guajira y se hace el Festival Cuna de Acordeones.
y ahí también como poner los artistas que son de allá, que nacieron allá, tipo Jorgito Celedón, Poncho Zuleta y todos ellos, de Carlos Centeno, todos ellos. Una sección que es de educación, otra que se va a llamar Villanueva Emprende, porque a partir de la pandemia, muchos jóvenes incursionaron en negocios, que vender micheladas, que vender postres, que vender raspados, que vender ropa. Entonces, incluso abrieron un gimnasio. Entonces, a partir de eso, pues la gente como que fue creciendo. La necesidad los hizo crecer. Sí. Y una sección que se va a llamar El Villanuevero, que es como hablar de gente que fue y ha sido y es como que influencia importante en el pueblo sin necesidad de ser, o sea, tan conocido, digamos, por Colombia, digamos. Ajá. Me parece espectacular, porque ¿qué sabemos nosotros realmente de Villanueva? No sabemos nada. Yo lo único que sé específicamente es que obviamente es de los pueblos más activos con el tema del vallenato, específicamente por lo que tú estás mencionando, que es el Festival Cuna de Acordeones. En un género tan prolífico como es el vallenato, hay mucha gente que le hace el feo y que prefiere otros ritmos. Y yo quisiera que en lugar de oír tanto reggaetón, escucháramos lo nuestro. Y dentro de lo nuestro fuera específicamente, pues, por ejemplo, el vallenato, la música andina, que ha crecido muchísimo. Por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense hay unos movimientos de música andina que ustedes no se alcanzan a imaginar, cuyos orígenes son el bambuco, el pasillo, pero la juventud le ha dado un toque completamente distinto, no solamente desde lo armónico y la complejidad de las armonías y la interpretación, y solamente sitios como, por ejemplo, un festival de Buga le permite a uno recoger toda esa información, eh, actualizarse y vivir lo que es la música colombiana. Y dentro de la música colombiana hay un movimiento muy fuerte que obviamente es el vallenato. Interesantísimo resaltar todo eso que estás diciendo, por ejemplo, de los jóvenes. Lo que pasa con los jóvenes en esta pandemia, que se devuelven a sus regiones y que están allí en sus regiones y que no han podido volver y que de alguna forma les tocó buscarle la comba al palo, pero maravilloso desde el punto de vista que toquen los temas de visualización, de cultura, porque esa sí es una verdadera, es un verdadero trabajo desde el punto de las regiones. Entonces, me parece interesantísimo que lo hagas y que hagas el blog y ojalá lo puedas mover en tu región, puedas hacer que, que ya ese sea de pronto tu eje central de trabajo. ¿Qué tal que ahorita, recogiendo todo esto, te vuelvas muy fuerte y te vuelvas una voz muy, muy importante de la región? Me parece sumamente interesante. Pues es que es como, lo que pasa es que en el pueblo somos un grupo de jóvenes que está a pro de hacer conocer el pueblo, de hacerlo avanzar y crecer, Sí, porque dar un poco de chiste, pero también da como indignación saber que el pueblo hubo una época en que iba avanzando muchísimo, en la época de Telecom, allá había, o sea, era súper avanzado, iban a poner una terminal de transportes, sí, tenía el mejor hospital, iban a poner supermercados tipo Olímpicas, de los grandes, sí, pero lo que pasó fue que la política y las gobernaciones, uno, no la gente, uno, no daba los terrenos, dos, acabaron con todo eso, la gente, digamos, como que los más viejos se quedaron ahí con eso, como que, listo, retrocedimos, no seguimos avanzando. Pero hoy en día, los jóvenes que están allá o que vivimos en otras partes, lo que nosotros queremos hacer es darle visualización al pueblo, que la gente vaya en diciembre, en enero, la época que pueda ir, que pueda conocer el pueblo, que pueda conocer a su gente, que sepa que es un lugar muy agradable para ir, que la gente es muy solidaria. Obviamente que en todo pueblo hay gente que no, o sea, que no es muy chévere, pero, por ejemplo, con jóvenes hay una cosa que se llama, no me acuerdo cómo le pusieron, pero ellos están ayudando, digamos, dando, a principio de año dieron material escolar.
Entonces se Ajá. hacen recolectas de cuadernos, de cosas de material escolar. En diciembre, pues con la situación de la pandemia, se hizo una recolecta de mercados y se les llevó a las personas menos favorecidas. Sí. Incluso las menos favorecidas que hoy en día están allá son venezolanos. Entonces, pues también ayudarle a ellos. Nunca se les ha cerrado las puertas porque pues uno entiende la situación difícil que se ha vivido y mucha gente de la costa y tuvo una época en que se tuvo que ir para Maracaibo, para Caracas, para Venezuela y eso lo agradecen ellos. Entonces eso lo hacen como por retribución a que ellos, como una época sí fueron allá a Venezuela con nada en las manos, otros vienen acá y no se le ve tanto así como con tan malo porque hay unos que entienden la situación, ¿no? Entonces es también como resaltar eso. Ujú. Ok, busca también lo que puede ser problemática, lo que les falta, porque ahí es donde también hay que meterle mucho el diente para lograr movilización en torno a los temas que van a hacer resurgir la región, en este caso Villanueva. Es muy importante porque, pues digamos que uno hace los medios con la comunidad, en la comunidad y para la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el medio se consolida frente a la comunidad siendo partícipe. Cuando la comunidad ve que la información es, no, otro que nos está usando y qué bueno, qué chévere, que nos está llamando la atención, pues, frente a la opinión pública acerca de X, X, Y, Z palito, muy bien, pero es importante que la comunidad se sienta involucrada para que tenga sentido de pertenencia con el medio. Cuando tiene sentido de pertenencia con el medio, obviamente va a apoyar tu gestión y no te va a dejar sola, sino que todo el mundo va a querer ser parte de la situación. Eso es muy, pero muy importante y de alguna forma, pues creo que es como el objetivo general. Entonces, haz un equilibrio entre lo tan bonito que tienes que mostrar y lo que necesita construcción, lo que necesita ayuda, lo que necesita impulso. Y obviamente también incluir partes donde se le da visualización a esas cosas que estás diciendo, por ejemplo, de la ayuda con los materiales escolares, con la apertura al corazón y de solidaridad con los inmigrantes de Venezuela y cosas de esta naturaleza. Nosotros, por ejemplo, aquí en el interior, que yo creo que somos bastantes los de esta reunión que somos del interior, normalmente no tomamos la decisión de ir a estas regiones a hacer turismo porque nos da miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Porque no está encasillada dentro de los sitios turísticos a donde uno siempre va. Entonces, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. ¿Por qué a Barranquilla la gente no va? Pues porque no tiene playa. Porque es más chévere ir de parche al tema de la playa. Y el que se va para La Guajira, a cualquiera de las ciudades con el perdón de Fernanda y de Laurita, le da angustia. Y le da angustia porque se sabe que tiene que tener como un nexo muy fuerte, porque como el territorio es tan grande, el territorio también es como tan abierto, como que pertenece como a una determinada cultura que nosotros no conocemos, entonces no podemos ir y no vamos y nos privamos de eso. Entonces, preferimos ir a otros lugares y no ir a este. Por ejemplo, yo hay dos destinos que quisiera tener. Uno de esos es Mompox. Mompox, uno no va a Mompox y resulta que es absolutamente bello. ¿Cuál es el inconveniente? Que se ha vuelto o se ha posicionado como lugar de turismo sumamente costoso. Los hoteles son muy caros. Y uno dice, bueno, ¿y yo qué voy a ir a hacer a Mompox aparte de ir a ver esas filigranas que hacen de oro y de todo eso si ni siquiera puedo comprar eso? Entonces uno no toma la decisión y no viaja por Colombia, entonces le parece más divertido irse para otra parte. Es realmente responsabilidad del local darle visualización a su comunidad para que los demás perdamos el miedo de ir. ¿Por qué pensamos en otros lugares antes de visitar Colombia? Antes de mover nuestra plática dentro de nosotros. Pues todo el mundo se muere por comprar una mochila guayú, ¿cierto? Hecha ya de los tejidos. Y uno no sabe específicamente cuál es la copiada
que la hacen acá o que la hace de pronto un chino, porque hasta me enteré de que había chinos que habían tratado de comprar algunos diseños de algunas cosas y las estaban fabricando, pero resulta que uno tiene que aprender a conocer cuál es su mochila guayú y no aceptar imitaciones porque le está restando ingreso a una persona de la región. Entonces, es muy, muy importante que nosotros como colombianos, de verdad, primero estemos en nuestra región y como comunicadores sociales sepamos qué es Colombia. Esto es interesante. Esto que estamos viviendo acá, de saber de estas temáticas, es muy interesante. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Entonces, vamos ahora con Ana María. Ah, Ana María me dijo que tiene problemas de conectividad graves, entonces estaba contestándole por WhatsApp. Está pendiente la cosa. Mabe Rodríguez, su merced linda me dijo que la localidad de San Cristóbal. Sí, profe, quisiera hablar o sea, del sector, pero en tanto el comercio, o sea, del comercio del sector, porque ha habido mucha afectación acá en la localidad, con tanto las tienditas de barrio, Sí, como algunas han tenido que cerrarlas por temas del COVID. Entonces, pues estoy hablando ayer con una señora y pues me dio esa información, como que ha sido difícil y todo eso. Entonces, quiero investigar mucho más sobre ese tema. ok. Te voy a decir algo, no te puedes dejar no puedes dejar solamente el tema del comercio, tienes que mirar la localidad como tal. Busca la historia, busca qué ha pasado, el crecimiento, cuántas personas viven, qué es lo que pasa en la localidad de San Cristóbal. Si obviamente, digamos, de qué viven en su gran mayoría y qué tipo de población es, porque pues se supone deben cubrirse varios frentes. ¿Y qué tipo de medio piensas hacer? Pues, profe, todavía no sé eso, porque estaba pensando como el tema y a cómo llevarlo, pero no sé todavía cómo hacerlo, si en forma de periódico o en un blog o algo así, estoy ahí en esa duda. En este momento sería, yo creo que hasta más fácil que trabajar en el blog, por lo que hay plantillas muy, muy accesibles para poder construir el blog, ¿cierto? Y podría llegar a ser pues un medio que pusieran a caminar efectivamente cuando, desde ya y cuando tengan que vivir de alguna cosa, podría estar posicionado como un medio comunitario. Pero no te quedes solamente en el comercio porque se va a agotar muchísimo, ¿sí? O sea, se va a agotar muy rápido la información. Piensa en otras cosas, busca qué dice la localidad de San Cristóbal en internet, por ejemplo, y tú puedes validar, ya que conoces el lugar, puedes validar la seriedad de la información y como te queda cerca, pues puedes cotejar qué es lo que está pasando. Pero no te quedes solamente con el comercio. Busca información, busca historia, busca problemáticas. Esta es una de las problemáticas. Pero piensa en otras situaciones que pueden estarse presentando para que el esfuerzo valga la pena. ¿Ok? Pero me parece muy bien que obviamente se piense en el comercio. Muy bien. Brian, ¿estás por ahí? Sí, profe, sí, señora, aquí estoy. Bueno, yo pensé en el tema de los desplazados acá en Bogotá, como su situación económica, de qué manera se han reinventado, si sienten que sus derechos han sido vulnerados, de qué manera, no sé, tal vez buscar casos en internet. Tendrías que hacer una investigación grande acerca del desplazamiento, ¿no? Ah, Sí, profe, pues no sé si enfocarla más si en Bogotá o en alguna zona de Bogotá. Sí, en Ciudad Bolívar o en qué localidad más específicamente. Cuando pienses específicamente en lo que el medio va a suplir, entonces vuelve a las 5W. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Pero ahí le involucras, pues obviamente cuando ya se sabe que es ahora, el cómo, pues a través de la investigación y de identificar si hay información que viene de fuente fiel.
Pero recuerda que todos estos medios van a cuestionar un poquito y van a generar opinión. Por lo tanto, hay dos preguntas que son el por qué y el para qué. ¿Qué es lo que el medio va a suplir? ¿Qué es lo que tu herramienta de comunicación va a solucionar? Esa es una gran pregunta frente a los desplazados. Simplemente mencionar casos o cómo se contrarresta el desplazamiento. ¿Hasta dónde vas a llegar? Porque no quiero que el tema se quede claro. Es una temática que además tiene unos impactos de carácter económico importantes. ¿Por qué? Porque el desplazamiento forzado hace que las personas se alejen de las regiones y al alejarse de las regiones, lo que hay, obviamente, a partir del hostigamiento es el abandono de los sectores productivos reales de Colombia, o sea, todo lo que implica producción. Al retirarlos de esa situación, caemos obviamente nosotros en torno a una problemática de orden social y es que el desplazado tiene que llegar a otros sitios efectivamente a revisar cómo va a vivir y siquiera dónde se va a acomodar. Y lo peor es que no es uno, son familias completas. Entonces las ve uno en los andenes de las calles, luego son víctimas de una cantidad de vejámenes que trae la ciudad como tal. Entonces, lógico que el desplazamiento tiene unos análisis bien interesantes. Revisa entonces a nivel de desplazamiento qué hay a nivel de estado del arte. El estado del arte son muchos estudios que debe haber sobre desplazamiento en Colombia, sobre todo desde el punto de vista jurídico, y búscale el impacto social que puede haber, o sea, la lectura que se hace de sociedad, el rompimiento, el desarraigo, la cantidad de problemas que trae para una familia, sacarla de su ambiente. A mí a veces me da como angustia ver personas que son, por ejemplo, de la costa, en un tiempo tan frío como el de ahora, donde su misma ropa ni siquiera aguanta la inclemencia del tiempo del clima bogotano. Estos días ha hecho un frío espantoso. Yo no sé si ustedes han sentido por la noche que como llueve incesantemente, hoy está gris, pero ahí como medio el sol como que sale tímidamente. Nosotros estamos en la casa y yo veo que todo el mundo está enchaquetado y con su saquito bien caliente. Pero los que han venido desplazados y que no tienen con qué, cómo viven, cómo se defienden del frío, cómo los chiquillos en la calle tienen que dormir en las piernas de su mamá o tirados en un rincón. O sea, hay muchos estudios acerca de desplazamiento. Entonces, pregúntate desde las W, incluyendo las preguntas que van orientadas a opinión, es este medio que tú vas a crear, ¿qué solución da? ¿Quién lo va a leer? ¿A quién va dirigido? Entonces es una temática importante, pero el desplazamiento obviamente está tocando temas de desarrollo importante. Uno es el abandono de la productividad y lo otro es aumentar los índices de pobreza, que son dos flagelos que nosotros debiéramos tener resueltos al 2030. Entonces, pues busca un poquito más y mañana me cuentas a ver cómo va. Listo, profe, gracias. Muy bien, bueno. Ashley, no la veo conectada. Gonzalo, tú habías hablado del Ministerio de las TIC. Sí, señora, profe. Ajá. Sigo con el ministerio, profe. Entonces ya, pues sí, investigar cuál es su propósito y por qué busca, o sea, y en qué específicamente es a lo que nos, es que no, bueno, ya en mi mente ya la tengo, pero el cómo lo explico. Bueno, uno también en qué nos funciona a nosotros como país crecer en el asunto de las tecnologías. Lo que decías también de la Agenda 2030 también influye el Ministerio de las TIC, ¿verdad? Sí, total. No me quedé así. Sí, fíjate que ayer mencionamos dos ministerios y uno es el Ministerio de Desarrollo, el otro es el Ministerio de las TIC. Esos dos son fundamentales en temas de desarrollo. Bueno, todos son importantes, pero estos más, ¿sí? El Ministerio de las TIC creo yo que es el que podría hacer que realmente
se tuviese una penetración de la información por muchos rincones. Entonces, sí, sigue investigando a ver qué es lo que vas a hacer y cuál es la temática gorda. Me parece muy bien. Bueno, Natalia, ayer no logré hablar contigo. Sí, profe. Bueno, profe, yo estuve pensando y me llama la atención el tema de la eutanasia en mascotas. O sea, el cómo toman la decisión de hacer eso. Ujú. Entonces, pero también me llama la atención en humanos. Pero no sé cómo hacerlo. A ver, bueno, lo primero, el tema de las mascotas deberías asumirlo como una problemática general, ¿sí? Y que una de las situaciones sea el tema de eutanasia. Yo, digamos, el tema de definir si se duerme, por ejemplo, a un perrito. ah, si tú hablas con un veterinario, el veterinario te puede decir, hay una gran irresponsabilidad por parte de la gente que no cuida bien a una mascota, no le da, le deja que las enfermedades avancen y aún siendo muy joven, prefieren sacrificarlo antes de darle un tratamiento. Y los veterinarios, dependiendo del tipo de veterinario y la ética profesional que tengas, te va a aceptar sí o no y te va a decir, qué pena, yo no lo hago, lo que este animal necesita es específicamente un tratamiento. Cuando se trata de un adulto, pues digamos que alguien muy cercano a ti te puede dar un testimonio y soy yo. Yo tengo durante las últimas 4 semanas eh, el fallecimiento de mis dos perritos más viejitos. La primera porque me sorprendió, Upi, no sé por qué, en enero estaba perdiendo la visión. Los primeros días de enero prácticamente se me quedó cieguita y luego empezó como un deterioro y resulta que comenzando febrero, un buen día, yo yo sí la vi muy extraña, dificultades para comer los días anteriores, me tocaba prácticamente casi obligarla a comer, estaba tomando mucha agua, llamé a la veterinaria, no me pudo atender porque estaba programando una cantidad de cirugías. La cosa es que me fui un día a sacar unos remedios de mi mamá del post y cuando me llama mi hija y me dice, Upi está haciendo una cosa muy rara con los ojos, no los deja quietos. Y yo salí rapidísimo de Cruz Verde, donde estaba retirando los medicamentos. Llegué por ella, me fui volando hasta donde la veterinaria y lo que tenía era un accidente cerebrovascular. Cuando yo llegué allá, ella sí había estado malita en todo el día, no había querido desayunar, no había querido tomar agua y me dijo, no hay nada que hacer, Claudia, o sea, está conectada por todas partes, es muy difícil sacarla. eh, si la desconecto, seguramente ella tiene todavía signos vitales y va a seguir igual. Eh, no sé qué implicaciones tenga la parte cerebral, tú decides. Y yo le dije a la veterinaria, le dije, o sea, ¿cuáles son las condiciones de vida de mi pobre perrita? Y efectivamente me tocó dormir. Y el otro fue Simón, el hermanito, hace una semana. A él ya le habíamos encontrado en enero un tumor en el hígado, pero tuvo 2 días muy difíciles y yo dije, yo lo dejo conmigo hasta cuando yo no le note que sufre. Y en ese momento yo encontré que él no se quejaba y le pregunté a la veterinaria, bueno, ¿y por qué no se queja? Me dijo, hay razas que tienen el umbral del dolor muy alto. Y él no se quejaba porque su umbral del dolor era alto. Sin embargo, como pasó un mal día, el lunes, una muy mala noche y empezó a quejarse la noche del lunes pasado. Amanecí en martes y el martes lo llevé a la veterinaria y lo durmieron. Y es un impacto psicológico que tiene sobre las personas.
sobre los que han querido un animalito. Son decisiones difíciles de tomar, necesitan preparación para quienes los cuidan, pero creo yo que lo que más haría falta es la conciencia que hay sobre las personas para ser responsables en la tenencia de una mascota. Eso es tal vez como lo más importante. Entonces, hay capítulos que son, digamos, aislados, capítulos que son pues sí, que son importantes y que tú ayudarías a mucha gente, pero hay una problemática grande de abandono, hay una problemática grande de abuso, hay una problemática grande de falta de conciencia, hay una problemática grande que se, digamos, redunda en el tema de la responsabilidad. Entonces, pues obviamente a mí el tema me parece buenísimo, pero por ejemplo, la gente no sabe que hay leyes y que hay normas ahorita y que debe haber un acompañamiento de la policía para que la policía sea ella consciente de que existe la posibilidad de que no se le vulnere el derecho a un animalito de vivir en una condición normal, en una condición sana. Entonces, no lo dejes solo en la eutanasia. Piensa en lo que son los perritos. Ahora, el tema de las personas, eso sí toca primero con el establecimiento jurídico nuestro, donde no es posible hacerle eutanasia a las personas, o sea, que tomen la decisión libre de abandonar la vida por cómo está organizado nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Y los médicos que lo hacen, pues de alguna forma, no sé cómo lo hacen. Yo he vivido algunas situaciones donde, por ejemplo, las personas cuando ya llegan a casos terminales de enfermedad, que son conscientes de que se van a morir. Yo he visto que los médicos les ponen como unas inyecciones para tranquilizar a las personas, pero eso son horas antes o 2 días antes. Y le ponen esas inyecciones para vivir, digamos, sus últimos días tranquilos y de un momento a otro la vida se apaga. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa médicamente con esa situación? Entonces, pues tendrías que definir cuál sería la temática, pero una va con un tema muy complejo que yo creo que nos lleva a mucho porque la normatividad no nos da para eso, que es con personas tomar la decisión del bien morir, mientras que en otras comunidades pues sí pasa, ¿no? Pero nosotros aquí no, nosotros acá no tenemos una legislación que ampare que el médico le acelere el proceso de deceso a alguien. Sería atentar contra su vida. El tema de las mascotas es mucho más amplio. Digamos, con eso de la eutanasia, pues hace un año y ya larguito, mi papá, el que me crió, él sufrió cáncer de próstata y ACV cerebral. Él cuando sufrió eso, pues al principio como que todo iba mejorando, ¿no? Y después empeoró. Entonces ella sentía mucho dolor por el cáncer, por la ACV, mitad de su cuerpo no funcionaba igual, tocaba colocarle pañal, a él le molestaba el pañal, le irritaba el pañal. Entonces uno ya no sabía qué hacer. Él llegó muchas veces, él nos dijo a nosotros muchas veces, a mi mamá y a mí, que él ya no quería seguir, que por favor le dijéramos a algún doctor que le colocara esa inyección. Incluso él no nos dijo la eutanasia como tal, sino nos dijo esas inyecciones que matan a la gente, yo no quiero seguir aquí, yo no quiero seguir. Mi mamá le explicó, porque mi mamá es abogada, y le dijo, yo no puedo hacer eso porque eso no es ir a decirle a un médico colóquemela y la va a colocar, porque aquí en Colombia eso no se puede hacer así de la noche a la mañana. Al final, pues él falleció, pero obviamente falleció en el Instituto Cancerológico de una manera un poco más tranquila. O sea, los medicamentos lo tenían literalmente sedado, él no podía hablar bien, o sea, él como que ya no estaba en ella. Entonces, pues, cuando él falleció, lamentablemente yo no estaba aquí en Bogotá, porque justamente cuando él falleció, mi abuelita estaba cumpliendo un año de fallecida, justamente el mismo día él falleció. Entonces, era como difícil. Digamos, con lo de mi abuela fue, pues,
ella se murió por una aneurisma en el estómago. Y pues eso sí fue negligencia médica, digo yo, por cobrar más plata, muchas veces hacen con el cuerpo lo que no se debe, pero bueno, cada quien con su ética profesional. Le dijeron a mi mamá, no, es que nosotros la tenemos entubada, pero si nosotros le quitamos eso, pues ella no resiste. Y mi mamá se dijo, a mí cuando me llamaron en la madrugada a preguntarme que si yo permitía entubarla, porque pues obviamente eso lo tienen que preguntar, eso es obligación del médico. Pues mi mamá dijo, y la enfermera que estaba ahí en el momento también le dijo a mi mamá, ella cuando la aneurisma le explotó, ella gritó y se cayó en la camilla y no más, ella se murió en ese momento porque el aneurisma le hizo explotar la aorta. Entonces, digamos, ese tema de la eutanasia es muy delicado aquí en Colombia. Si bien creo que hay un caso en donde sí permitieron la eutanasia, pero fue un proceso legal muy tedioso para que lo hicieran. Pasó muchísimo tiempo. Y creo que fue con una niña que tenía cáncer y que estaba sufriendo muchísimo, si no estoy mal. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque siento que a veces las personas, si exigen eso, es porque no quieren más con respecto a las personas que están sufriendo una enfermedad, ¿no? Porque hay gente que lo hace de otras que no tienen una enfermedad, pero lo quieren hacer por distintas razones, ya sea su salud mental, su estabilidad emocional. Pero es muy delicado. Digamos, nosotros que vivimos eso y teniendo una persona que todos los días, después de cierto tiempo, nos pedía, nos exigía a nosotros, de alguna manera, que por favor le colocara la inyección, era muy fuerte. Claro. Y yo era como que no, yo igual, o sea, si yo quiera, porque literalmente hay días que yo me levantaba y yo decía, no, Dios, lo siento, así me duela, pero no lo quiero más, no lo quiero ver más así. Es difícil para mí, para mi mamá, para él, toda esta situación. Por favor, haz algo. Entonces era como, ya no era de nosotros, sino era una cuestión divina, ojalá, de que las cosas pasaran no como uno quiere, sino como él desea. Entonces, en este momento, pues sí es difícil la eutanasia. Para nosotros fue difícil, la verdad. Es un tema muy complejo y recuerden que dentro de todo lo que nosotros hemos hablado, lo primero que tiene que haber es que esté concebido constitucionalmente y que la normatividad lo permita, es decir, dentro del marco de la normatividad colombiana. El marco de la normatividad colombiana ni siquiera en casos extremos puede ayudar al buen morir, porque ayudar al buen morir es pues prácticamente cortarle la vida a una persona aún tenga condiciones infrahumanas y en medio de mucho dolor. Se considera que la persona que está, digamos, tocada por una enfermedad muy compleja no tiene criterio para tomar una decisión porque tiene por detrás un dolor y porque esa toma de decisión va frente a un principio fundamental que es el derecho a la vida, ¿no? Claro, el derecho a la vida en qué condición. Fernanda dice, yo muchas veces, así no fuera lógico decirlo, no quería verlo sufrir más y uno no quiere ver sufrir a las personas que ama, pero la legislación nuestra no permite. Entonces, desde el punto de vista de la información, pues el tema es importante, pero no te lleva consecuentemente a analizar o digamos, a crear un medio como para qué sería. Para obtener una modificación legal en Colombia creo que no se va a dar. Primero tendría que haber una modificación constitucional y no es fácil. Y no es que se respalde mucho la idea. Entonces, por eso te digo que sería mucho más fácil con el tema de mascotas, porque el tema de mascotas sí es un tema abierto de responsabilidad, de una policía que puede actuar y no actúa, de reír, de muchas situaciones lamentables con ellos, de falta de criterio, y el medio sí podría generar conciencia, no solamente desde el punto de vista de ayudar a una mascotica que está sufriendo, sino desde todos los temas que implican responsabilidad. Y si hay un tema que se ha generalizado, es el de la cercanía o el odio con los animales. Todo el mundo tiene perro, todo el mundo tiene gato,
todo el mundo tiene mascotas, eso ya se ha convertido, en los años 50 no había tanta mascota en Colombia, hoy en día hay mucho. Si uno hace el análisis, ni siquiera, por ejemplo, hay un inventario ni local ni nacional de la cantidad de mascotas que hay. Ni hay una persecución, por ejemplo, a los criaderos, que los criaderos, o sea, es un atrevimiento con estas pobres perritas y con los perros también, porque los obligan prácticamente a que, uy, no, esa parte es absolutamente dramática. Tanta gente que se roba una mascota simplemente porque se las lleva a estos que los tienen en condiciones lamentables y a las pobres perritas las tienen solo para tener crías. Y el hecho de estar vendiendo animalitos como vender flores, eso no puede ser. O sea, eso tiene que generar, tiene tantos tópicos tan importantes y de interés general que le darían, digamos, visualización a una problemática que sí considero es una problemática del país. Apóyate, por ejemplo, en veterinarios, en los que hacen cruzadas. En la universidad misma hay varios veterinarios que han hecho un trabajo social bien importante con la carrera que hay de auxiliar de veterinaria, tanto el director del programa como otros profesores que hay ahí. Pero cualquier veterinario te habla del tema, y si tú empiezas a buscar el surgimiento, por ejemplo, de tanto resguardo, de tantas fundaciones y de muchos que han colapsado en esta pandemia, porque son más los animalitos que botan a la calle que los que adoptan. Entonces, pues hay muchas cosas, muchas cosas. Ya tú definirás qué puedes hacer o por dónde orientar la cosa. Bueno, Bueno, profe, listo. bueno, querida Lisette, Bueno, profe, pues en un principio estaba como un poquito perdida, entonces, o sea, yo me estaba guiando como buscando un tema que tuviera que ver como con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? ¿sí? Entonces pensé en un momento como, pues, cómo está lo de quitar el hambre y todo este tipo de cuestiones, entonces hablar acerca del desempleo y las tasas de desempleo en Colombia y como todo este tema, ¿sí? Ujú. Sin embargo, entonces como que buscando más allá, pensé, y es un tema que a mí me gusta, me parece interesante, y es el hecho de todo lo que tiene que ver con la paz. Ujú. Entonces pensé, quizás en hacer como un blog en el que se trate como todo este tipo de temas, digamos que en el caso particular de Colombia, que tenemos pues la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue algo propuesto para lo del acuerdo de paz, el hecho de tratar los temas como de líderes sociales asesinados, todo este tipo de cosas. Entonces hacer como un blog en el que se hable de toda esta temática que tiene que ver con lo que es la paz y lo que pretende esta búsqueda, pues, y como todas estas instituciones que se centran como en este tema, como más o menos hacer un poco más visible todo este tipo de acciones y de, sí, de cómo van avanzando ciertos temas en cuanto a eso. Ok. ¿Desde dónde has pensado que parta la información? Pues en realidad yo pensé como tener básicamente como dos puentes, que sería como pues estar mirando acerca de todo lo que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, porque a raíz de esto pues hay un montón de noticias, digamos, coyunturales, ¿no? En este momento como que sigue habiendo como mucha información acerca de esto, y lo otro sería en Indepaz, que entonces ellos, digamos, están sacando constantemente la lista de los líderes sociales asesinados y todo este tipo de cosas. Entonces, como básicamente centrarme como en estas instituciones y ya como, digamos, estar mirando un poco las instituciones públicas, el gobierno y todas estas cuestiones, para ver qué hablan, o sea, qué dicen acerca de todos estos temas y cómo dar un poco más de visibilización, bueno, no sé si se dice así, Sí, sí. de, ok, O, vi- visibilidad, o visualización. Ujú. ok, pues eso, pues estos temas. Ok, bueno. Deberías partir un poco más atrás, o sea, un poco más arriba. Desde la ONU, porque la ONU fue creada para eso. El objetivo central, si lo viste aquí en la clase, el objetivo central de la ONU es trabajar por la paz en el mundo, ¿sí? Ahí entra el tema de derechos humanos, que es fundamental.
porque de todas maneras nosotros no podríamos desde la normatividad colombiana operar fuera de estándares mundiales si somos parte de la firma de tratados, por ejemplo. Entonces, nosotros debemos corresponder a un ordenamiento casi internacional y por eso es que nosotros tenemos a Human Rights Watch todo el tiempo acá con nosotros, porque el señor Vivanco se la pasa investigando acerca de temas de paz en Colombia y cómo lo estamos haciendo. Obviamente ahí pues viene todo el tema de las noticias. La JEP es una situación, digamos, la JEP fue creada a partir de los acuerdos de paz que se llama la Jurisdicción Especial para la Paz, pero la Jurisdicción Especial para la Paz se supone que no va a ser un ente que esté sempiternamente con nosotros, sino que cuando realmente se encuentre el objetivo cumplido, que es la reparación o sea, la justicia y la reparación de los casos. Entonces, pues ha abierto casos y esos casos se han encargado de lo que han hecho los grupos insurgentes frente a lo que deben responder y lo que ha pasado específicamente a la fecha en el tema de confesión y reparación a las víctimas. Entonces, tienes que partir un poquito más atrás, desde la ONU, desde todo lo que empiezan los derechos humanos, Human Rights Watch como un ente fiscalizador, la JEP, y así adentrarnos en la realidad para que tenga una coherencia. Pero obviamente Ok, profe. es un tema absolutamente maravilloso. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a algo que quieran saber, que quieran aclarar? ¿No? Profe, yo Señora, ya definí cuál va a ser mi tema, cuéntame. pero yo quería em, elegir cuál de estas dos se apropia pues a lo que yo quiero hacer. Ujú. Comunidades indígenas y sus diferentes dificultades en los territorios, o mejor, comunidades indígenas y sus diferentes problemáticas en los territorios. Bueno, es lo mismo, pero no sé con cuál, si No, problemática o dificultades. es que las dificultades son parte de las problemáticas. Ok, Entonces, pues pienso yo que sí deben ser las comunidades indígenas y sus problemáticas. ok. Ya tú definirás desde qué tipo, según la investigación, podrían plantearse las problemáticas, pero obviamente el tema es muy importante. Bueno, profe, porque lo que yo quiero hacer es el blog con las diferentes comunidades y haciendo pues entrevistas a personas de estas comunidades y qué necesitan como en su comunidad y todo eso y que, o sea, como para darle visibilidad. Ok, maravilloso. Muy bien. Entonces ya está respondiendo a la siguiente pregunta que tengo. ¿Cuál es la forma de comunicación? O sea, ¿cuál es el medio que van a utilizar? En el caso de Sharik para los temas de salud, ¿cuál sería? Creo que voy a utilizar el recurso del blog. Del blog. Ok, perfecto. Entonces Laurita dice blog. Nicole, Profe, estoy pensando entre un blog o una revista virtual. ok. Entonces, defínelo a ver cómo vamos a hacer. Perfecto. Fernanda, para trabajar con tu comunidad de Villanueva, Un blog, profe. un blog. Ok. Ana María no está. Mafe, Profe, yo todavía no, o sea, no sé todavía. lo tienes pendiente. Ok, por favor, defínelo. Gracias. Brian, para hablar el tema de los desplazados, aparte de, digamos, de concebir un poco cómo va a ser ese trabajo sobre el desplazamiento, ¿qué herramienta comunicacional vas a usar? Profe, estoy pensándole en el blog, pero déjame, mañana te confirmo. Ok, perfecto. Aquí no está. Gonzalo, para Mintic. Sí, profe, yo creo que el blog.
Ok, Claro, igual. ok, listo. Natalia, luego todas las disertaciones que tuvimos ahí, definiendo tu tema, ¿cuál sería el recurso comunicacional? Yo creo que el blog, profe. Perfecto, gracias. Lisette, para temas de paz, El blog, profe. blog, ok, listo. Entonces así vamos definiendo un poco nuestro trabajo. Hoy sin querer queriendo, no mentiras, obviamente queríamos avanzar bastante, entonces ya hemos definido cada uno qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Entonces, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a continuar entonces con esta temática de información para ustedes y de conocimiento. Voy a seguir compartiendo mi presentación de PowerPoint y continuamos hoy con el tema. ¿Ya están viendo? Sí, profe, ya está cargado. Ok, bueno, una de las primeras cosas que nosotros deberíamos pensar es ¿por qué crecen los países? ¿Sí? Ah, es importante determinar un punto de crecimiento para todos los países y ese punto de crecimiento es la revolución industrial del siglo XIX. De alguna forma, obviamente hay teóricos de la economía que le han puesto el objetivo a el concepto de crecimiento de un país. No solamente está reflejado en temas de Producto Interno Bruto, sino que, digamos, hay crecimiento poblacional y ese crecimiento poblacional hace que la renta por persona obviamente aumente. Porque es como si yo tengo, por ejemplo, una familia donde solamente somos 4, pero si la familia se empieza a multiplicar, pues obvio el mercado, obvio los ingresos que yo voy a tener no son los mismos para sostener a 4 que para sostener a 12 o para sostener a 8. Cuando hay un aumento en el número de personas, obviamente tienen que aumentar las posibilidades de producción, las posibilidades de productividad de la persona, y son dos dimensiones distintas. La de la producción se habla a nivel general para poder atender la demanda de productos, de servicios y de bienes de capital, pero por el otro lado, lo que es absolutamente necesario es que la persona aumente o mejore en el tema de las posibilidades. Hemos planteado desde el primer día, cuando hemos estado hablando de desarrollo, el desarrollo implica evolución y el desarrollo va de la mano, por ejemplo, del conocimiento, como lo planteamos en la etapa de los años 70. Ese crecimiento que es el crecimiento individual, el conocimiento, la mayor cantidad de capacidades que tengo para enfrentar el mundo y lo hago a partir de muchas cosas que yo sé hacer y entonces me vuelvo productivo. Al estudiar una carrera, entonces nosotros queremos prepararnos para poder desempeñar un cargo y en ese desempeño de ese cargo tener una mejor remuneración cada vez porque me voy especializando o porque ya tengo una trayectoria o porque mi hoja de vida se va haciendo fuerte. Y en la medida en que tengo más capacidades, obvio, estas situaciones hacen que mi bolsillo tenga un poquito de más nutrición. Entonces, pues nosotros dentro de la historia de la humanidad hemos visto cómo ha habido un crecimiento muy grande 200 años atrás y finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, se le da, digamos, fortaleza, fuerza, ánimo a muchas temáticas que se vienen desarrollando desde todo punto de vista. Ustedes han visto que surge Naciones Unidas, que entonces hay conciencia de todos los países, a nivel de nosotros entonces se habla de libertad de prensa, cada vez más la conciencia de que las guerras no son buenas, de que las guerras acabaron con un montón de gente y que es, digamos, la forma de acabar con la economía de los países. Entonces, pues lógico que todos nosotros hemos visto que el año del 45 en adelante ha marcado un momento histórico para todo el mundo. A partir de la finalización de las guerras, obviamente vino el fortalecimiento económico de las naciones, se buscaron recursos para hacer que la industria creciera, y cuando hablamos de modernidad, el día de ayer,
vimos que lo importante era entrar dentro de temas de producción que se leían bajo el concepto de industrialización y de tecnificación o de evolución de la tecnología. Como esto viene surgiendo cada vez más con mayor fuerza, pues es lógico que esto implica para los países un crecimiento. A nivel de cifras, lo que determina el crecimiento de un país es el Producto Interno Bruto, es decir, cuánto produce en relación al número de habitantes que hay en el país. Por eso es tan importante determinar cuál es la remuneración de salario mínimo. En la medida en que hay un salario mínimo que es como una información numérica que permite saber, por ejemplo, cuánto valemos nosotros desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de remuneración, pues eso determina el otorgamiento de los créditos, la capacidad adquisitiva, muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿qué ha pasado en los países cuando se habla de posibilidades de producción? Y entonces uno piensa en causas que puedan hacer económicamente a un país cada vez más fuerte y que se les aumente la posibilidad de producción. La primera es tener más factores de producción y la segunda es que crezcamos a nivel de producción con los mismos factores. Entonces, la primera idea, un aumento de los factores de producción que vendría a ser como el tema de las cantidades. Si tengo más recursos, por ejemplo, como la tierra, como los trabajadores, como la maquinaria, como la tecnología, para poder producir, de alguna forma, nosotros lo que vamos a encontrar es un descubrimiento, por ejemplo, del recurso natural con el cual pueda trabajar y que, digamos, que aumente la producción. Entonces, si yo encontré que es bueno cultivar arroz, digamos que el arroz no es un producto de pequeña latitud, es decir, de poco terreno. El arroz, la producción de arroz se hace en fincas grandes. Entonces, por eso es que se dice que el agricultor pequeño no cultivaría arroz. El que cultiva arroz es porque tiene una gran extensión de tierra. En la medida en que tenga más tierra, hay más producción de arroz, es obvio. Entonces, si produce más, tiene la posibilidad de vender más. Entonces, es una situación donde utilizando un recurso que nos provee la tierra, pues lógico, vamos a tener un mayor número de producción. La otra situación es el aumento de trabajadores. Si depende de nuestra posibilidad a nivel de habitantes, por ejemplo, a nivel de pesca, no es lo mismo que yo salga en una barquita a pescar a que yo tenga 100 pescadores en 100 barcas y ellos van a multiplicar 1 por 100. Es decir, si yo voy a tener en la primera pesca 20 peces obtenidos con una sola persona, multiplico esa posibilidad de producción por 100 pescadores que yo tengo. Si hay 100 pescadores, ahora me tocó sacar la calculadora, porque aquí es donde entonces empezamos a equivocar. Entonces, si tengo 100 pescadores que van a producir cada uno 20 peces, al final de la sesión yo voy a tener 2.000 peces en mi haber. Eso sin hablar, por ejemplo, de un barco pesquero. Hablemos de una situación, digamos, muy clásica que podría llegar a ser el aumento de trabajadores y el aumento de personas trabajando con el mismo objetivo. Esa sería, digamos, la segunda cosa que habría que mirar. La otra es aumentar el capital. Si nosotros tenemos, digamos, una comunidad que vive de la pesca, pensemos en Neguanje, en Santa Marta. Ahí hace un tiempo había como 4 pescadores. Ahora resulta que hay un montón de pescadores que llegan a Neguanje en esta zona de Santa Marta. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Hay cada vez más personas que se dedican a la pesca. Hay cada vez más personas produciendo para la pesca.
No solamente el tema de hacer las redes, es el tema de las redes, perdón, el tema de reparar las barcas, el tema de salir y comercializar. Entonces, esos son factores que van haciendo que la productividad aumente. Y por el hecho de que la productividad aumenta, de una está aumentando el capital, porque además estoy diversificando. Ya no es solamente el pescado, no, hay un nivel de comercialización, entonces el que está encargado de la comercialización se va con los peces y los vende por fuera. Entonces no estamos atendiendo el mercado local, sino el mercado que está alrededor de lo local. Hay otras personas que están en la reparación de las barquitas, entonces a esa persona se le va a mover su economía desde el punto de vista de fabricación, la compra de materiales, de la elaboración de las redes. Entonces se va moviendo toda una economía a la que se le van sumando aspectos importantes que tienen que ver con esa producción. La otra condición, dice, para el crecimiento económico es el incremento de la productividad. Entonces, una sociedad puede producir más, incluso aunque tenga los mismos factores productivos de la otra. ¿Eso a qué se debe? A que de pronto yo utilizo prácticas de producción mucho mayores y mucho mejores, y entonces no solamente voy a aumentar la productividad, sino que estamos produciendo bienes, servicios en menos tiempo y podemos llegar a producir más. Obviamente requiere formación para la gente que está trabajando con uno. O sea, parte del crecimiento del país implica que exista mayor conocimiento en las personas. Por eso es que todos los países buscan que sus jóvenes todos tengan acceso a la educación. Aquí debería ser gratis. Hay otros países, obviamente, donde la educación no cuesta tanto. Acá cuesta, acá nos cuesta. Acá tenemos que sacar de nuestro bolsillo para lograr ese objetivo. Pero si fuéramos conscientes, haríamos que la gente tuviera un mayor conocimiento, y el hecho de que se tuviera mayor conocimiento implica las posibilidades de crecimiento general del sector productivo en el que estoy, y adicionalmente ese sector productivo puede estar apoyando el crecimiento del país. El segundo aspecto sería el progreso técnico. En la medida en que yo tenga más progreso técnico, puedo hacer mejoramiento de la tecnología que estoy utilizando y me voy tecnificando y me voy diversificando un poquito más las cosas. Les voy a dar un ejemplo con algo tan sencillo como una persona que aprendió a hacer empanadas, tiene un puestico de empanadas y que hace sus empanadas. Entonces compra su masa, tiene listos ya todos los rellenos y fabrica sus empanadas y tiene sus clientes. ¿Cuántas empanadas puede hacer una persona en un día? Díganme un número loco, pues más o menos como para poder establecer un índice ahí. 200 empanadas. 200 empanadas en un día. Yo, pues, digamos que sí. Pongamos que podría llegar a ser, hay un señor, no lo pongamos en términos de empanada, pero sí pongámoslos en términos de arepas rellenas. Pero para mi ejemplo, voy a volver a las empanadas. Hay un señor que vendía arepas en la esquina de la universidad para los estudiantes de la noche. El señor llegaba en una camionetica blanca, esas pequeñitas de distribución de alimentos o de trabajo, y el señor estaba vendiendo 300 arepas en la noche. ¿Y dónde eran las 300 arepas? De las personas que pasaban de otras universidades, los que están cerca a la, ¿cómo se llama? Al Parque Nacional, los estudiantes de la universidad, y entonces él lograba vender ahí y con otro puesto que había ubicado por la 13 para hacia la sede 3, el hombre vendía 300 arepas al día. Listo, eso es el solo. Pero hay máquinas rellenadoras, hay máquinas que producen empanadas. ¿Cuántas empanadas puede? Ese señor, digamos que hace las 300 arepas, que para nosotros van a ser empanadas, se demora todo el día elaborando esas empanadas para poderlas vender en las horas de la noche. Entonces, mientras compra el maíz, mientras lo cocina, mientras hace lo del relleno, mientras hace la forma, mientras hace el asado previo,
se demora todo el día en ese tema, pero hay máquinas que logran hacer en una sola hora 300 empanadas. Entonces, si yo pongo a esa máquina a producir 300 empanadas en una hora, multipliquemos. Si tengo 8 horas al día por 300 empanadas, alcanzo a una capacidad de 2.400 empanadas en el día. Eso para alguien que lo hace artesanalmente sería imposible. Yo no puedo producir 2.400 empanadas a no ser que tenga a 10 personas haciendo empanadas al mismo tiempo que yo los hago. Entonces, cuando hablamos de aumento de la productividad, también tenemos que pensar en un progreso técnico. Ese progreso técnico especifica que yo tengo una mayor velocidad en producir lo que voy a producir. Por lo tanto, tengo la capacidad de producir más y de abrir, obviamente, nuevas fuentes para comercializar mi producto. Entonces, yo no solamente me contento con el puesto que tiene ese vendedor al lado de la universidad en las horas de la noche, sino que de alguna manera estoy haciendo que muchas personas estén a las salidas de las universidades de Bogotá, en locales de Bogotá, vendiendo mi producto. Entonces es un ejercicio de aumento de la productividad. En general, el crecimiento económico es el aumento de renta o el valor de bienes y servicios finales producidos dentro de una economía. A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de los indicadores en esa producción de bienes y servicios. Mejoro los indicadores. O sea, yo sola, artesanalmente, 300 unidades, tengo plata para conseguir una máquina, la máquina produce 2.400 unidades al día. Entonces, he crecido notoriamente. Eso es como un concepto de cómo van creciendo los países. Obviamente hay una medición con la que no me voy digamos, a meter, porque es un tema de índole netamente económico que yo no podría explicar, y es que el crecimiento de cada país se mide a nivel de un porcentaje de Producto Interno Bruto real. ¿Qué significa? Ajustado por los términos de inflación. Yo en esas lides no me voy a meter porque no soy economista, no llego hasta allá. Yo llego hasta lo que necesita saber un comunicador sobre el funcionamiento, digamos, de la economía de un país. Entonces, a manera de conclusión, tenemos factores diversos. Dentro de ellos destaco el progreso técnico, la inversión que haga y la acumulación de capital. Importantísimo porque, por ejemplo, es invertir en una máquina y la máquina de por sí me va a hacer pasar de 30 unidades de forma manual a 2.400 unidades de forma, digamos, más industrializada. Lo que implica, por ejemplo, el crecimiento en capital humano y físico. La apertura de mercados exteriores a nivel de país, el hecho de que yo produzca café, el hecho de que yo produzca almojábana, bueno, almojábana no, que produzca algodón, de que produzca muchas cosas, sobre todo en nuestro país, que ya vimos que está dentro de una economía que tiene una característica específica y es que proviene de las actividades agrícolas. Eso hace que mis productos se puedan ofrecer en otros lados donde no tienen la misma calidad o donde no se consigue lo que yo produzco. Entonces, aumento la posibilidad de vender en mercados exteriores. Y el mantenimiento de los mínimos imprescindibles que tienen que ver con la seguridad física, la seguridad jurídica, la paz y la libertad. Un país que no tenga estas condiciones de seguridad en todo el sentido de la palabra, de posibilidad de que las personas se muevan, de que no, cuando van al banco no las estén atracando cada rato, que puedan invertir porque de alguna forma hay un control y hay un comercio organizado, que exista una superintendencia de industria y comercio que obviamente determine que todos los negocios deben establecer su gestión tanto para bienestar del consumidor como para bienestar de los que están en el sector productivo. Que exista paz, que exista libertad de hacer las cosas. Esos son factores de crecimiento que nosotros podemos destacar
dentro de nuestra economía. Y ahí pasamos a hablar a un tema de la economía de bienestar. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser la economía de bienestar? Pues ahí dice, estudia la forma de organizar la economía de modo que resulte socialmente deseable. Se dirá, esto no es necesario, basta con dejar que cada individuo actúe de forma libre. Pero entonces sí hay un concepto que se llama el bienestar. Y ese bienestar obviamente está ligado al crecimiento económico de los países, al crecimiento que se propongan hacer a corto y a mediano plazo. La economía de bienestar es una rama de las ciencias económicas y políticas y trata de situaciones que son relativas a la eficiencia económica y al bienestar de las personas. Yo no puedo producir generando, no generando bienestar para las personas que están ligadas a ese proceso. El bienestar general, cualquiera que sea la medida, dependiendo de cualquier tipo de actividad económica y que tenga que ver con los individuos de las personas, debe tener, digamos, que pensar en que las personas tienen que sentirse bien, que la economía de bienestar nos suministra las bases para alcanzar esos objetivos de mercado y que debe estar acompañado de todos esos objetivos políticos que se dan al interior, por ejemplo, del país. Entonces, cuando hablamos de economía de bienestar, estamos pensando específicamente en que hay bienestar de la sociedad que rodea tanto el proceso productivo y que es objeto y sujeto de todo lo que se hace a nivel general en un país. El bienestar, pues desde el punto de vista económico, puede ser la suma de todos los individuos de la sociedad. Puede significar también el análisis del costo-beneficio en el que yo obtengo los resultados. Pero en general, ¿qué necesitamos para que exista una economía de bienestar? Un mundo libre de contaminación, porque es lógico que las personas y todo lo que yo tengo a nivel de recursos debería estar dentro de condiciones ambientales lógicas, ¿sí? ¿Qué tal si yo, por ejemplo, hago riego en un cultivo con aguas contaminadas? Pues obviamente mi producto no va a salir bueno, se va a dañar, de alguna forma no va a ser chévere. ¿Qué tal si, por ejemplo, los peces que nosotros podemos comer en un Viernes Santo, por ejemplo, crecieron en ríos contaminados o crecieron en un mar contaminado? Esos peces no van a ser tan ricos y no van a ser tan buenos porque lógico, pues digamos, no pertenecen a condiciones ambientales favorables. ¿Qué otra cosa es necesaria para tener una economía de bienestar? Una infraestructura que esté al servicio de todos. Que exista además una aceptación social generalizada de todo lo que el país tiene a disposición. Que se tenga acceso a la educación, porque al tener acceso a la educación, no solamente se profundiza en distintos saberes que van a hacerle bien a la economía, sino que de alguna forma va a haber un bienestar para las personas porque tienen un conocimiento, tienen la posibilidad de abrirse campo dentro de un sector productivo de acuerdo pues a la naturaleza de su profesión. El estado del bienestar que pretende ser una organización socialmente deseable de la economía, o sea, todos los países requieren condiciones de bienestar. Por eso es que los objetivos de desarrollo sostenible han tocado esas heridas que tienen los países a nivel de hambre, a nivel de equidad en el trabajo, a nivel de infraestructura para los países. Esa infraestructura no solamente es vial, es a nivel de comunicación. Por eso es que también se quiere erradicar el hambre, se quiere que todos vivamos dentro de aspectos donde no existan violaciones de los derechos humanos. Entonces, todo eso implica un estado de bienestar, que todo el mundo esté bien.
Adicionalmente, la eficacia del Estado moderno en la provisión de servicios y prestación de toda índole. Cuando ustedes revisan los objetivos de todas las ramas del poder público, encuentran que la legislativa quiere sacar las leyes en condición de normalidad, pero quiere pensar en unas leyes, pues en un país utópico, ¿no? Quiere pensar en unas leyes que le hagan bien a sus nacionales. El Ejecutivo quiere ejecutar desde Presidencia de la República y con todos los organismos vinculados, quiere hacer que el ejercicio de cada uno de los ministerios sea un ejercicio para el bienestar de los nacionales. Entonces, cada quien tiene unos objetivos precisos. Ayer leímos los objetivos del Ministerio de Desarrollo, también leímos los objetivos del Ministerio de las TIC. Ellos tienen que cumplir cada uno en lo suyo porque obviamente hay en cada ministerio una clasificación de actividades y de responsabilidades con los nacionales. Si pensamos en la rama judicial tiene que obviamente ejercer el derecho en condiciones lógicas, tiene que haber ejercicios constitucionales, tiene que haber un ejercicio, ojalá donde no hubiera tanta actividad en los juzgados, pero tiene que haber un proceso de juzgamiento de las personas dentro de una condición de respeto a los derechos humanos y que realmente las cosas sucedan porque tienen que suceder, porque pues es necesario que todos los países también tengan esto. ¿Y qué pensar, por ejemplo, si pensamos en que la prensa es el cuarto poder? En ese cuarto poder nosotros vamos a poder ejercer nuestro derecho a la información. Vamos a ejercer nuestro derecho a la prensa libre, a la prensa que va a informar. ¿Para qué? Para que la opinión pública tenga un bienestar. ¿Y de dónde proviene el buen bienestar? De la buena información. Por lo tanto, el Estado tiene que ser eficiente en la provisión de servicios y prestación de toda índole, sin distingo ninguno. Si esa es la organización del Estado, pues estamos ya todos involucrados allí. Por eso es que es tan importante leer la Constitución y saber si realmente esas cosas se ocurren. Si hay un ordenamiento sobre la fuerza pública, si hay un ordenamiento del territorio, si hay un ordenamiento jurídico para, no sé, para tantas cosas. Todo lo que dice esa Constitución es muy importante ponerla en vigencia. Eso nos llevaría a nosotros a una economía de bienestar. Hablemos entonces de las necesidades básicas y aquí pues vamos a recordar la pirámide de Maslow. Maslow es también otro teórico que determina cómo la persona normal, cualquiera que esté calientita y respirando, tiene necesidades fundamentales. Y esas necesidades fundamentales, ¿qué son? Pues todas de carácter de subsistencia. Primero, salud, alimentación. A nivel de protección tiene que tener un sistema de seguridad, prevención, tiene que tener vivienda, o sea, no es lo mismo no tener un techo donde pasar la noche y donde desarrollar todas las actividades a estar viviendo en la calle. Tiene que tener satisfechas unas necesidades de afecto, es decir, tiene que haber una familia, tiene que haber una amistad, tiene que haber un hecho de privacidad donde yo pueda vivir mis dolores, mis alegrías y desarrollar libremente el ejercicio de mi personalidad. Eso está confinado o está determinado también constitucionalmente. Los primeros capítulos nos dicen eso y existe un código específico que es el Código Civil. El Código Civil establece todas las condiciones de orden personal que yo tengo que vivir. Por eso hay una materia que se llama civil personas. Tengo que tener entendimiento y en ese entendimiento es educación. Dentro de ese entendimiento está el proceso de entendimiento entre los seres humanos y el compartir, que es la comunicación. La participación, y la participación se garantiza por derechos y por responsabilidades, adicionalmente por temas laborales. O sea que yo tengo que tener un trabajo, tengo que tener un papel dentro de la sociedad, tengo que tener una forma de protestar, una forma de que mi voz sea sentida y obviamente pues ahí se interrelacionan otros, porque el hecho de que yo no tenga voz me la va a dar el proceso de comunicación. También, por ejemplo, tengo dentro de lo fundamental
que tener derecho al juego, al ocio, a espacios de esparcimiento. Por eso es que ahora en materia laboral se acompaña a los trabajadores con la presencia de una caja de compensación. Y la caja de compensación no solamente se va a dedicar a aspectos de salud, por ejemplo, sino que también va a tocar temas específicos que tienen que ver con el ocio, con el esparcimiento de las personas. No todo en esta vida va a ser estudio y no todo en esta vida va a ser trabajo. También tenemos que jugar, tenemos que descansar, tenemos que dormir, tenemos que tener entretenimiento. Los niños necesitan un espacio para el juego. Debe haber también la garantía de la creación de espacios para desarrollar las habilidades y las destrezas. Muchas de las disciplinas se dan sobre las habilidades y las destrezas. Por ejemplo, la actividad deportiva, aparte de que entretiene, si yo tengo una condición que es por ausencia de que el otro no la tiene, me permite a mí tener una competitividad, por ejemplo, en un deporte. Nosotros no saltamos ni 2 metros siquiera, pero vaya, pregúntele a Katherine Ibarwen cuánto puede saltar Katherine Ibarwen. Entre 14.5 y 15 punto algo metros, con sus piernas largas desde acá. Semejante belleza de morenaza que tenemos nosotros en este país, que además es insignia nuestra, pero ella hace uso y gala de sus habilidades y de sus destrezas. Claro, le ha tocado luchar toda la vida y le ha tocado conseguir esas habilidades a partir de trabajo, pero tenemos derecho fundamental a eso. Tenemos derecho fundamental a tener una identidad y esa identidad es una identidad de carácter cultural, es una identidad de sexualidad, es una identidad que se arraiga en valores, es una identidad a la que tengo derecho fundamental de acceder. Por eso es que de alguna forma algún tipo de comunidad ha venido reclamando dentro de los espacios libertad fundamental para poder ser lo que quiere ser, es decir, salir del closet. En esta condición de libertad, obviamente, la igualdad de los derechos. Estas son las necesidades básicas que van de la mano del crecimiento y del desarrollo de un país, que pues podemos analizar desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, y pues digamos que no se diga más, es lo que todo individuo debería tener para vivir en paz y para ser realmente justos con esta condición. Bueno, muy bien, mis queridos pan de trigos, creo que hoy hemos llegado al final de nuestra clase. Cualquier cosa, sigan trabajando por sus objetivos personales, por lo que tienen ahí a nivel de trabajo. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. No sé si tienen alguna pregunta por el tema de hoy. ¿No? Bueno, si no tienen más dudas, entonces descansen un ratico mientras inician su siguiente clase. Coman algo los que no han desayunado. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Que tengan un feliz día.